desde Tijuana. Antes que nada, un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Buenas noches. Esta no es solo la historia de un cantante, es el eco de una generación, la voz de los que nunca se rindieron y el reflejo de un hombre que convirtió su dolor en poesía, sin que nadie lo notara. Mario Quintero Lara no nació en una cuna de oro. Su infancia no tuvo lujos, pero sí tuvo algo más fuerte, a la necesidad. Y fue esa misma necesidad la que lo empujó a encontrar en la música su única salida. Hoy es recordado como el alma y la mente detrás de los Tucanes. Sí, pero ¿quién era Mario antes de que el mundo lo conociera? ¿Qué secretos lo marcaron en silencio? ¿Y qué heridas aún sangran detrás de esa sonrisa tranquila que todos aplaudimos? Prepárate, porque esta no es una historia de fama. Es la historia de un hombre que sobrevivió mientras componía canciones que otros solo escuchaban. Mario Quintero Lara nació el 8 de octubre de 1969 en el estado de Sinaloa, México. Creció en medio del calor abrasador del norte del país, entre calles polvorientas, casas humildes y un ambiente donde la música popular no era un lujo sino una necesidad del alma. En ese Sinaloa profundo, donde las historias se contaban con guitarras y se lloraban con acordeones, Mario encontró su primera razón para soñar en su infancia. No fue sencilla. Vio de cerca el esfuerzo de sus padres para alimentar a la familia, y aunque el dinero escaseaba, lo que nunca faltó fue el orgullo. El orgullo de ser de donde era, el orgullo de no rendirse, ni siquiera cuando la vida parecía no ofrecer salidas en vez de. Muy joven, Mario mostró una sensibilidad inusual para las palabras. Mientras otros niños jugaban en las calles, él escuchaba corridos en la radio, memorizaba letras y se preguntaba cómo esas canciones podían hablar tanto, sin decir su nombre. Fue entonces cuando comenzó a escribir letras crudas, sinceras, que hablaban de lo que él veía en pobreza, valentía, injusticia y lucha. No tardó mucho en darse cuenta de que su destino estaba en la música, pero no una música edulcorada, sino una que naciera del suelo que pisaba, una música que no tuviera miedo de contar lo que otros callaban, y con esa idea en el corazón nació lo que luego sería los Tucanes de Tijuana. Lo que pocos saben es que antes de los escenarios, Mario tuvo que dejar su hogar, emigrar, trabajar en lo que fuera. Vivió soledades, silencios largos, noches sin dormir. En cada experiencia, cada sacrificio se convirtió en verso, y cada caída fue una nota más para esa sinfonía de vida que empezaba a construirse, pero en lo más profundo de su alma seguía viendo un niño que solo quería ser escuchado. Detrás del éxito arrollador, detrás de cada escenario iluminado y cada aplauso del público, existía un silencio que Mario Quintero jamás quiso transformar en escándalo, pero que habitaba en él como una sombra discreta, persistente. La vida del artista norteño no estuvo exenta de contradicciones. El hombre que cantaba con fuerza sobre valentía, honor y dolor ajeno, también cargaba sus propias cicatrices, y no eran cicatrices visibles, sino las que se esconden detrás de una mirada cansada y una sonrisa ensayada durante años. Mario tuvo que vivir con la presión de representar una voz, una cultura y un estilo de vida que muchas veces fue malinterpretado o criminalizado. El corrido, género que él dignificó, fue también su cruz. Mientras millones lo adoraban, otros lo señalaban. Mientras la fama crecía, la incomprensión también amperó. Lo más doloroso no estaba en los medios, estaba en su entorno más íntimo. A lo largo de su carrera, Mario enfrentó rupturas personales, distancias con seres queridos y una constante sensación de soledad, a pesar de estar rodeado de gente. La música, que fue su refugio, también se convirtió en su prisión, porque cuando vives de contar historias de otros, a veces olvidas cómo contar la tuya en entrevistas.
Pocas veces habló de sí mismo. Prefería desviar la conversación hacia el grupo, hacia la música. Pero quienes lo conocieron de cerca saben que en la profundidad de su mirada había un peso, el peso de haber visto demasiado, de haber sentido demasiado y de no tener un lugar seguro donde descargarlo. A Mario Quintero aprendió a convivir con su drama sin hacerlo espectáculo. Como buen sinaloense, guardó silencio, apretó los dientes y siguió componiendo. Fue en pleno apogeo de su carrera, cuando los Tucanes de Tijuana llenaban estadios y sus canciones cruzaban fronteras, que Mario Quintero enfrentó su prueba más dura. No fue una enfermedad, ni una pérdida, ni siquiera una traición. Fue algo más complejo en el destierro AN. En 2008, sin previo aviso, las autoridades mexicanas prohibieron al grupo presentarse en ciertas ciudades, incluyendo su tierra natal, Sinaloa. La razonan la censura al narcocorrido, ese estilo musical que Mario había ayudado a visibilizar, a dignificar. La etiqueta era clara en prohibidos, y con ella se levantó un muro que no solo afectó sus conciertos, sino su identidad para un hombre que había dedicado su vida a cantar lo que el pueblo vivía. Aquel veto fue un golpe en el alma, no poder tocar en su propia tierra, no poder abrazar al público que lo vio nacer, no poder compartir su arte con quienes más lo necesitaban. Y como si eso no bastara, algunos medios comenzaron a vincular al grupo con contextos oscuros, olvidando que Mario no era un promotor del crimen sino un cronista social. Su intención nunca fue glorificar la violencia, sino retratar la realidad sin maquillaje, sin adornos. Pero la línea era fina, y el juicio público, implacable durante un tiempo. Mario se alejó. No desapareció del todo, pero se silenció. Se recluyó en el estudio. Escribió más que nunca y lloró en silencio lo que no podía decir en entrevistas, porque cuando te arrancan la voz, solo te queda escribir para no enloquecer. Fue ese momento, ese exilio no oficial, lo que redefinió a Mario. Ya no era solo un cantante. Era un símbolo, un hombre que, aún censurado, siguió componiendo, que aún señalado, nunca dejó de ser fiel a su esencia. Ese fue su punto de quiebre, y también su punto de renacimiento. Con el paso del tiempo, Mario Quintero no pidió explicaciones, no buscó venganza, tampoco levantó la voz para reclamar lo perdido. Simplemente siguió caminando, como hacen los hombres que han conocido el polvo del camino y el filo de la vida. La censura, lejos de apagar su espíritu, lo encendió más fuerte. A través de nuevas letras, Mario comenzó a hablar con más profundidad. Dejó atrás lo explícito y abrazó lo simbólico. Descubrió que no hacía falta nombrar lo oscuro para describirlo con crudeza. Su madurez artística se volvió también una madurez humana, y en ese silencio que una vez lo atormentó, ahora encontró consuelo. Volvió a tocar en su tierra. No con la misma frecuencia, pero con la misma entrega. Cada concierto era un acto de amor en cada canción, un acto de resistencia, no contra el sistema, sino contra el olvido en la vida personal de Mario. Siempre discreta, también encontró estabilidad. Más allá del escenario, fue padre, amigo, compañero. Alguien que aprendió a separar al personaje del hombre sin traicionar a ninguno. Ser artista de verdad es eso, saber cuándo cantar y cuándo callar. Hoy, cuando la gente escucha su voz, no solo escucha al líder de los Tucanes de Tijuana, escucha a un hombre que transformó la controversia en poesía, a un alma norteña que, sin escándalos ni estridencias, dejó huella profunda en la historia musical de su país. Mario no necesitó morir joven para ser leyenda. Su legado no es
de tragedia, sino de persistencia, de amor por su gente, de fidelidad a su raíz. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier fama fugaz. La historia de Mario Quintero Lara no termina aquí, porque mientras haya alguien que escuche un corrido con los ojos cerrados, mientras haya una madre que baile al ritmo de un norteño en la cocina, o un joven que encuentre consuelo en una letra, escrita desde la verdad, Mario seguirá estando en un mundo donde las modas cambian cada minuto, y los artistas aparecen y desaparecen con la misma velocidad. Mario eligió el camino más difícil, ser fiel a sí mismo, sin máscaras, sin escándalos prefabricados, solo con su voz, su pluma y su acordeón volverá a ser censurado. Tal vez volverá a ser malinterpretado, quizá, pero ya no importa, porque ahora su música es más que entretenimiento, es testimonio, es raíz, es resistencia. Y tal vez, en este preciso momento, en algún rincón de México o de América Latina, alguien esté tarareando una canción suya, sin saber que esa melodía fue escrita por un hombre que, en silencio, cargó con el peso de muchos a Mario. Quintero no busca el aplauso fácil, busca algo más difícil aunque su música permanezca. Que no se olvide que usted llanta, porque al final del día, eso es lo único que un verdadero artista desea, y lo único que realmente importa.